Entonces, según estos criterios de compensación y el criterio de Pareto que decíamos, bueno, vamos a considerar para analizarlos las asignaciones X y X', y vamos a definir de esta forma los criterios. Vamos a decir que la asignación X, perdón, domina en el sentido de Pareto a la X si todos los individuos de esa sociedad o de esa economía prefieren la asignación X' a la asignación X. ¿Sí? Y como criterio de compensación, vamos a entenderlo de esta forma. La asignación X' se prefiere potencialmente en el sentido de Pareto a X, y resaltemos acá la palabra potencialmente, si existe alguna manera de reasignar esta afirmación X' de forma tal que todos los individuos prefieren esa reasignación a la asignación original X. Y vamos a verlo gráficamente. Fíjense, tenemos 4 gráficos. En el panel A, todas son frontera de posibilidades de utilidad, ¿no? Para dos individuos, individuo 1, individuo 2. Bueno, y veamos el gráfico A. Fíjense que en este gráfico A tenemos, bueno, esta FPU y esta FPU, y dos asignaciones marcadas, la X y la X'. Entonces fíjense que en este caso la X' se prefiere en el sentido de Pareto a X. ¿Por qué? Porque fíjense que reporta un mayor nivel de utilidad a las dos personas, ¿sí? Tanto a la persona 1 como a la persona 2. Fíjense que X le reporta, la asignación X le reporta una utilidad de este nivel y de este nivel a los dos individuos, perdón, y la X' les reporta un mayor nivel de utilidad a los dos. Entonces, en ese sentido, involucra, digamos, o implica mejoras en el bienestar para las dos personas, para todas las personas de esta sencilla economía que estamos analizando, y por lo tanto, X' es una asignación que se prefiere en el sentido de Pareto a X, ¿sí? Ahí utilizaríamos el criterio de Pareto, entonces. En este gráfico B, fíjense que tenemos que X', a ver, X' se prefiere a la asignación X en el sentido del criterio de la compensación, ¿sí? Y analicemos por qué ocurre eso. Eso ocurre porque, digamos, si nosotros comparamos la asignación X contra la X', fíjense que la X le da este nivel de utilidad a la 2 y esta a la 1, y la X' le da mucho mayor nivel de utilidad a la 2 y un poquitito menos a la 1, ¿sí? Bueno, entonces, si fuera posible realizar una reasignación de los bienes y de los recursos de forma tal que a partir de la asignación X' podríamos pasar a la asignación X'', ¿sí? Es decir, hacer una reasignación de forma tal de movernos sobre la FPU y llegar a la X'', entonces fíjense que esta asignación potencial X'' sería preferible en el sentido de Pareto a la X, porque le reporta un mayor nivel de bienestar a la persona 2 y a la 1, ¿sí? Entonces, en ese sentido, decimos que esta asignación X' se prefiere en el sentido de criterio de la compensación a la X, porque esta X' es posible realizar una reasignación de recursos a partir de esta X', tal que se llegue a una asignación que es preferible en el sentido de Pareto a la X, ¿sí? Y esta reasignación es potencial, no hace falta que ocurra, ¿sí? Entonces, si uno evaluara dos posibles proyectos, la situación sin proyecto y con proyecto que afectaría al bienestar social, como puede ser, no sé, por ejemplo, la instalación de la creación de alguna reserva, perdón, no me sale la palabra, bueno, la generación de energía a partir de represas, perdón, de represas hidroeléctricas, ¿sí? Bueno, la represa hidroeléctrica tal vez les favorecería a cierta parte de la sociedad porque permitiría generar más energía, ¿no? Pero tal vez afectaría a la población que vive cerca de los ríos, porque a veces los ríos desbordan y deberían tal vez mudarse, etcétera, ¿no? Implica costos para algunas partes de la sociedad y beneficios para otros. Entonces, esto sería algo así, ¿no? Evaluar la FPU, la primera estaría asociada con las combinaciones de utilidad sin el proyecto, sin realizar la reserva, la represa, perdón, mejor dicho. Y la otra sería los niveles de bienestar que son alcanzables para las partes de esta economía luego de la instalación de esa represa que permite la generación de energía a partir de agua, ¿no? Entonces, acá veríamos que a algunos les beneficia la represa, a otros les perjudica un poquitito, o sea, a los que son del tipo 1 les perjudica un poquitito, pero si a partir de la represa los ganadores, en el sentido de que los que reciben más utilidad, pudieran potencialmente realizar una reasignación de recursos de forma tal de mejorar el bienestar de todos,
yendo hacia una asignación como la X', entonces la X', es decir, la asignación que surge a partir de realizar ese proyecto de la represa, sería preferible a la situación sin proyecto, ¿sí? Y después tenemos otras posibilidades, como este gráfico C. Fíjense que en este gráfico C, X y X' no son comparables, digamos, no es posible decir que una es preferible a la otra porque las dos están sobre la misma frontera de posibilidades de utilidad, ¿no? En este sentido no nos sirve ni el criterio de Pareto ni el criterio de la compensación como para elegir una de las dos asignaciones. Cualquiera de las dos es igualmente buena, dependiendo de las funciones de bienestar social. Y en este gráfico D lo que vemos es que tenemos como, a ver, fijémonos, vamos paso a paso. Tenemos que X se prefiere a X'. A ver, tenemos acá X se prefiere a X', ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos en X, si bien le reporta un menor nivel de utilidad a 1, es posible reasignar de forma tal de movernos a una asignación potencial como X', ¿sí? Y a su vez tenemos que X', perdón, esta X' se prefiere a X, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien X', si nosotros partimos de X y la comparamos con X', tenemos que la persona 2 recibe mucho menos utilidad, pero la 1 mucho más utilidad, ¿no? Si comparamos las dos situaciones. Pero a partir de esta X' es posible realizar una reasignación de recursos, ¿sí? A ver, un poquito, ¿sí? De forma tal de llegar a una asignación como X', ¿sí? Que le reporta, en comparación con la X, un mayor bienestar a las dos personas, ¿sí? Entonces, en este caso, tampoco es posible realizar como una elección de las asignaciones que sea más deseable desde la perspectiva social, porque ambas asignaciones se prefieren, X se prefiere a X' y X' se prefiere a X. Es como que hay una indiferencia entre asignaciones a nivel social, ¿sí? Así que bueno, respecto a este criterio de compensación, hay diferentes tipos de criterios de compensación, que ustedes lo pueden ver en el libro de Kafka, que está como bibliografía complementaria, si es que les interesa, pero con esto al menos dejamos sentado las bases como para que ustedes puedan acudir a esa bibliografía si es que la necesitan. Entonces pueden ver con esto que, aparte del criterio de Pareto para elegir entre diferentes asignaciones a nivel social, existen otros como el criterio de la compensación.